Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy nos trasladamos a un nuevo escenario. Me refiero a México y en concreto a la Ciudad Juárez, una localidad sacudida por una inquietante estela de cadáveres desde el año 93. Tanto mujeres jóvenes como incluso niñas aparecen en zonas abandonadas con evidentes signos de violencia sexual. Comenzamos. Sin duda es un caso enigmático, todavía está en pleno proceso de investigación, pero hoy tenemos una vez más la compañía del doctor César Paumar. Buenas noches, César. Hola, buenas noches, David. Porque a pesar de estas incógnitas que todavía siguen vigentes, sí que es cierto que podemos analizar algunos aspectos de contenido psiquiátrico. Sí, Me refiero ahora a las mentes de esos hipotéticos asesinos, e incluso temas como las snack movies que se han trabajado en nuestro programa. Sí, podemos hablar del fenómeno psicológico que rodea a este grave incidente, pero lógicamente están implicadas muchas cosas, hay mucho que hablar y es un acontecimiento muy polémico desde el punto de vista policial, de justicia, incluso político, ¿no? El acontecimiento, ¿no?, de todas de este asesinato masivo y reiterado a partir del año 93 en una localidad en la ciudad de Juárez, del estado de Chihuahua, en una localidad fronteriza de México, y cómo cientos de mujeres jóvenes han sido encontrados sus cuerpos, han sido asesinadas, y muchos de ellos, o la inmensa mayoría, con estigmas en los cadáveres de muerte con violencia sexual y sadismo. Y ante eso contrasta con las explicaciones poco convincentes de las autoridades a la ciudadanía. Entonces, como digo, entonces es un punto álgido, imagino yo, de la política de interior de México y de exterior, porque esta situación tan escandalosa ha trascendido incluso a la comunidad internacional, llegando a haber recibido presiones de Amnistía Internacional y otra serie de organismos internacionales precisamente por lo escandaloso de los hechos y cómo en el mal lugar que dejan a la política y a la policía el que se sigan dando y que no se haya resuelto de una forma satisfactoria estos crímenes tan seriados y tan graves. Es que, desde luego, el espectador debe tener en cuenta lo que supone más de una década de asesinatos ininterrumpidos, desapariciones una tras otra, y ante la población la sensación de que no hay quien resuelva eso. Eso supongo que deja en una cierta impunidad a los culpables y, desde luego, provoca una desconfianza hacia el poder político y las autoridades, sin paliativos. Debe verse de forma muy distinta, no obstante, ¿no?, desde un punto de vista del ciudadano de México y el ciudadano europeo. O sea, nosotros podemos hacer un análisis fuera de esa cultura, ¿no?, que desde luego será muy distinto, ¿no?, que el que haga el propio ciudadano de México y que haya estado sacudido, conmocionado durante varios años por este tipo de sucesos y noticias que le pueden tocar más o menos cerca, pero en todo caso que han formado parte de la cultura criminal de su país. Aparte, desde luego que efectivamente el tema de la cultura condiciona mucho a la hora de interpretar los hechos y de entenderlos. Pero además de eso, un aspecto que sí trabajaremos con el doctor Paumar esta noche es sin duda el del clima de alarma social que se genera en las poblaciones. Lo vimos ya con algunos casos estudiados, como por ejemplo el de Jack el Destripador, en su momento en el Londres de finales del 19, y también otros casos, ¿no?, que generaron una sensación de impotencia y de miedo en la población. Supongo que en este caso, aunque como digo, luego hablaremos, también ocurriría algo parecido, ¿no, César? El último caso que analizamos, que tenía unos ingredientes similares o parecidos, nos estaba más cerca, estaba dentro de la Comunidad Europea, el de Marc Dutroux, ¿no?, el famoso pederasta de Bélgica, sí. De Bélgica. Precisamente este hombre, porque también hubo esos ingredientes en la investigación, una larga y tortuosa investigación en las que no solamente se buscaban responsabilidades criminales, sino que también se acabó seriamente haciendo acusaciones en la policía, en la política, altas instancias, porque se vio que había una cierta complicidad, ineficacia o complicidad por parte de la Administración de Justicia a la hora de solucionar este crimen. O sea, se veía que ese crimen tenía raíces profundas y que no solamente era una cuestión de un criminal, sino que había una red criminal y que además estaba de alguna forma reforzada, amparada por la administración, porque de alguna forma se consentía o no se aplicaba la ley de una forma tan rotunda como era de esperar.
De eso ya hablaremos. Ahora mismo pues, hemos estado viendo imágenes tanto de lo que es el mapa de México con la ubicación exacta de la ciudad. Ya César ha mencionado el hecho de que es una ciudad fronteriza que, como luego veremos, no es una cuestión baladí, sino que tiene su importancia. Además, hemos de señalar que la importancia y la turbulencia de los casos de Ciudad Juárez han provocado, entre otras cosas, que se lleve a cabo ya una película, que además está ya en cartelera, La Ciudad del Silencio, pues, en donde están implicados tanto Antonio Banderas como Jennifer López. Está ahora mismo en cartelera y que además se va a utilizar como un arma más a la hora de difundir unos hechos que han despertado ya alarma a nivel internacional. A continuación vamos a ver el vídeo con el que siempre construimos los hechos en nuestro programa, porque ayudará a entender la verdadera dimensión de los crímenes de los que estamos hablando. Vamos a verlo. Desde 1993, las muertes violentas de mujeres se suceden en el estado mexicano de Chihuahua, en especial en Ciudad Juárez. Las autopsias arrojan unos datos escalofriantes que se repiten sistemáticamente. Se trata de cadáveres de niñas de entre 13 y 18 años que fueron violadas, estranguladas y mutiladas antes de que sus cuerpos fueran abandonados. En su inmensa mayoría, esas mujeres jóvenes y de origen humilde son mantenidas en cautiverio y sometidas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas y dejadas en terrenos abandonados junto con los escombros. En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En otras ocasiones, las mujeres no son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino paradero. El perfil de las víctimas sigue un patrón muy concreto. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras de compañías multinacionales que dominan la economía de Ciudad Juárez, camareras, estudiantes. Muchas viven en circunstancias precarias. Son mujeres que se ven obligadas a viajar solas, recorriendo en autobús largas rutas que van desde las colonias pobres que rodean Ciudad Juárez hasta sus lugares de trabajo. De acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, más de 370 mujeres han sido ya asesinadas. A estas cifras hay que añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas, según las autoridades, y más de 400 según organizaciones no gubernamentales. Al principio, la policía afirmaba que estos casos no estaban relacionados, achacándolos a algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Pero el rastro de sangre ha sido tan brutal que nadie duda ya de que no son simples asesinatos esporádicos. Resulta evidente que los asesinos seleccionan a las víctimas y que existe algún sistema organizado para raptarlas. Todas son secuestradas en la zona del centro, a plena luz del día, sin testigos. Según la tesis de Marcela Lagarde, la diputada antropóloga que preside la comisión del Congreso mexicano encargada de esclarecer los macabros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, detrás de buena parte de estos crímenes habría siniestras producciones de cine pornográfico conocido como snuff movies. La reacción tardía y limitada de las autoridades en un principio se ha querido justificar aludiendo a casos de corrupción de la propia policía, a la que incluso se ha llegado a implicar en los crímenes directamente. En cualquier caso, desde 1993, los familiares de las jóvenes desaparecidas y asesinadas se han organizado en diversas asociaciones civiles. Su intensa presión para que se haga justicia y se ponga fin a las desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua han captado la atención nacional e internacional. El egipcio estadounidense Abdel Latif Sharif fue detenido en 1995 por estos asesinatos. En marzo de 1999 lo sentenciaron a 30 años de prisión por el crimen de Elizabeth Gasto García. También se le atribuyeron otros 7 homicidios ocurridos en 1999. Actualmente se encuentra recluido en la ciudad de Chihuahua. Se dice que para deslindar su responsabilidad desde dentro del penal, pagaba la cantidad de $2.500 a miembros del grupo Los Rebeldes para que cometieran más asesinatos por él. Aparte de él, hay otros 12 individuos a los cuales se les atribuyen estas muertes, como Melchor Maínez y Sergio Almendáriz, el Diablo, presunto jefe de la banda de Los Rebeldes. Las investigaciones continúan en la actualidad. Tras el recorrido que ha llevado a cabo el vídeo sobre los crímenes de Ciudad Juárez, sí tengo intención de preguntarte algo antes de profundizar más. La cuestión es si la serie de crímenes sin aparente castigo puede provocar un cierto estímulo en los asesinos para delinquir con incluso mayor frecuencia. Porque supongo que la sensación de impunidad, de decir, oye, parece que hago algo malo y no hay una reacción, no hay una consecuencia negativa para mí, ¿eso puede provocar un estímulo en el propio asesino o asesinos? Bueno, si se aplica el castigo y si se juzgan las cosas y se sentencian y se hacen cumplir condenas, es precisamente porque pensamos que eso disminuye el riesgo de que la gente cometa delitos. Quiero decir, esa es la base precisamente, creo yo, del sistema penitenciario. Sí, pero ¿no? Yo me refiero a nivel psiquiátrico, por así decir. Si una persona a lo mejor comete un delito puntual,
no me refiero a alguien, un asesino en serie, sino puntual, el hecho de ver que no hay una consecuencia directa, algo así como de forma coloquial, oye, esto me ha salido bien. Eso es psicología del aprendizaje y de modificación de conducta. Aprendemos y este tipo de refuerzos existen y nos afectan. O sea, esto es el mecanismo de recompensa, de castigo-recompensa que regula nuestros actos, que no solamente es lo único que regula nuestros actos, pero por supuesto el llegar a sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho es un factor experiencial muy importante en el aprendizaje y en la educación del ser humano, ¿no? Entonces, por lo que decía, no solamente imponemos condenas a los delincuentes, a los criminales, como castigo o como para que aprendan ellos, ¿no? Sino también para que aprendan los demás de forma vicaria, por un aprendizaje vicario que se llama, ¿no? O sea, no solamente ver que lo que le ha pasado al otro para que le sirva al propio criminal, sino para que nos sirva a nosotros de lo que te puede pasar, ¿no? O sea, es una fuente de aprendizaje muy importante que hace que todos tengamos una serie de principios comunes a la sociedad. Entonces, claro que es fundamental, ¿no? Ese hecho. Y el aspecto de impunidad también, o sea, es muy grave en estos crímenes. Hay una plataforma precisamente dentro de la ciudadanía y las coordinadoras, sobre todo coordinadoras feministas o de afectados, que decían no a la impunidad. O sea, ninguna mujer muerta más. O sea, no solamente en la población también la genera una sensación, impotencia exacto, de que no se les estaba protegiendo, y en particular que no se estaba protegiendo a un colectivo muy determinado, que se hacían diferencias, porque el tipo de víctima ya vemos que no es cualquier víctima, ¿no? Eran sobre todo... Sí, un colectivo muy vulnerable y muy sensible para la población. Sí. Antes de continuar con el doctor Paumar sobre los aspectos psiquiátricos de este caso, tenemos contacto directo ahora, pues vamos a mantener una conversación telefónica con una periodista mexicana, Cintia Uribe, que conoce este tema de primera mano. Muy buenas noches, Cintia. Hola, buenas noches. Bueno, hemos llegado a un momento del programa en el que necesitamos de manera directa tu participación, porque conoces el tema muy bien. Lo primero que te voy a preguntar es sobre lo que es Ciudad Juárez. ¿Nos podrías comentar un poquito para que contextualicemos el asunto? ¿Por qué allí? ¿Qué tiene especial esa ciudad? Bueno, hay que tomar siempre en cuenta que Ciudad Juárez es una ciudad de frontera. Siempre cuando hablas de fronteras conflictivas, como es el caso de la de México y Estados Unidos, en las ciudades de paso, como es el caso de Ciudad Juárez, se genera mucho desarraigo entre la gente que está ahí, porque van y vienen muchas veces con la esperanza de poder pasar hacia Estados Unidos. Es una ciudad además ubicada en el desierto, imagínatela un poco a veces polvosa, no muy próspera en un sentido de lugar con árboles verdes y grandes áreas para la gente, ¿no? Y a partir de ahí, un lugar en donde la gente trabaja en lo que encuentra, te puedes imaginar un poco cuál es el contexto en el que se ocurren estas cosas. Pasemos ahora a lo que es la población. Si yo ahora preguntara a un ciudadano de Ciudad Juárez que me cuente un poco qué ha estado ocurriendo sobre esos crímenes, ¿cuál sería su narración de los hechos? Bueno, mira, la narración de los hechos de la gente puede variar, supongo que mucho depende del lugar en donde viva. Ciudad Juárez, como muchas de las ciudades en México, tiene una diferencia de clases importantísima, y supongo que mientras que las clases más altas te dirían algunos asesinatos aislados en algunos sitios, otro grupo de personas te dirían que cientos de chicas han sido encontradas con crímenes violentos, sexuales y asesinatos a lo largo de la ciudad. Como estamos hablando de unos crímenes que se han producido a lo largo de los años, es evidente que llega un momento en que hay un conocimiento muy general de la población. Un conocimiento muy general que además lo que contempla es que la cosa no se soluciona. La pregunta es, ¿se ha generado un cierto ambiente de alarma en la población? ¿Cómo ha vivido la población esa escalada de crímenes? Mira, ha sido para México un caso muy excepcional en términos de organización civil, porque la gente de todas las clases, en este caso sí, al ver la escalada tan inminente, digamos, que empezó a haber de muertes, empezaron a ver muchas organizaciones que surgieron de la nada, muchas de ellas, sobre todo de las madres de las víctimas o de los familiares de las víctimas, apoyadas por artistas, por realizadores de cine, que poco a poco empezaron a llamar la atención hacia el gobierno o incluso gobiernos de otros países para que se pusiera un mayor énfasis en la investigación de estos crímenes. Vamos a pasar ahora a un tema delicado, Cintia. Sí. La razón por la que se actuó de manera aparentemente negligente en la resolución del caso.
me estoy refiriendo ahora a la lentitud con la que se reaccionó. Se comenta que una de las razones de esa lentitud fue el hecho de que las víctimas fueran mujeres, que determinados rasgos un tanto discriminatorios hacia la mujer podían hacer pensar incluso que se echó la culpa a las propias víctimas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, creo que todos hemos escuchado más de alguna vez que en México, como en muchos países latinoamericanos, hay un problema de machismo que algunas veces se extiende incluso hasta las instituciones de ley. Se manejó eso, se manejó que las víctimas eran mujeres y que por eso no se había hecho una mayor investigación. También se manejó un hecho de clase, se decía que tampoco se hacían grandes investigaciones porque no se trataba de gente con dinero, sino de chicas trabajadoras que no tenían mucho que ofrecer en términos de espectáculo, por decirlo de una manera muy triste. Sin embargo, la sensación de la gente era que no se estaba llegando a ninguna solución porque parecía que podía echarse de tierra al asunto, ¿no? Por lo terrible que suena, porque ellas fueron encontradas muchas veces en el desierto. No creo que hubiera sido nada más una cuestión de mujeres, sino una cuestión también de invisibilidad de un colectivo de personas que se mueven hacia el norte del país a trabajar en situaciones muchas veces precarias en búsqueda de una mejor vida para sus familias. En un principio está claro que esos argumentos sobre la discriminación, sobre víctimas que no son socialmente protagonistas, puede justificar, digamos, un retraso en la reacción policial. Pero desde luego llega un momento en que eso no es así porque ya el número de víctimas es excesivamente abultado. Y entonces surge la hipótesis de que la propia policía está implicada de alguna forma en estos crímenes, como otra justificación para intentar argumentar su falta de reacción. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Es cierto eso de que la policía estaba implicada de alguna forma? Yo no puedo decirte en este momento de manera así declaratoria total si había personas de la policía involucradas o no. Lo que sí que puedo decirte es que en México muchas veces la sensación es que la policía no está ahí para proteger. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Los policías tienen un sueldo muy bajo. Estamos hablando de máximo 300 euros mensuales en algunos casos. Esto hace que se consideren carne de cañón o carne fácil para entidades de crimen, de manera que los policías pueden ser comprados de una manera relativamente fácil. Entonces se decía que la policía podía estar de alguna manera no siendo lo suficientemente clara para favorecer a alguien en caso de que alguien necesitara ser favorecido, sin dejar claro quién pudiera ser favorecido. Vamos a pasar ahora a una cuestión de cifras. ¿Tenéis, digamos, ya datos exactos sobre el número de víctimas a lo largo de estos años? Quizá si tenéis ya pues, la fecha de alguna última víctima. Mira, justamente yo tomo una noticia del periódico Reforma del día 18 de marzo, en donde ellos manejan de manera amplia que se maneja que unas 380 mujeres son las que han sido violadas y asesinadas desde el 93. ¿Cuántas, perdona? 380. 380. Y las últimas víctimas que se reportaron a principios de este mes, el día 2 de marzo, en una nota un poco caótica porque murieron 4 mujeres, 2 de ellas por un caso de violencia intrafamiliar, que no está, en algunos casos se cuenta en esta gran cifra y en otros no, y otra sí una chica que fue encontrada, digamos, como eran las muertas de Juárez al principio, en un ejido, en una zona absolutamente lejos de la ciudad, a 260 kilómetros de la frontera, y una chica que fue encontrada en un cuarto de hotel con signos de violencia. Ahora vamos a ponernos en el lugar de las familias de las víctimas. Una pregunta te voy a hacer, a ver si tú has vivido eso. Por parte de los padres, de las madres, ¿ha habido algún momento de sensación de querer tomarse la justicia por su mano, de evitar el cauce oficial, el cauce jurídico, para intentar buscar por sus medios? ¿Tienes tu idea de alguna iniciativa en este sentido? Mira, pues la iniciativa más clara son las creaciones de estas ONGs que buscan, si no tomarse la justicia por su propia mano, porque no se puede encontrar a un asesino. Eso es algo que quedó claro hace ya muchos años, que no se trata de una persona, sino de una serie de personas que tienen que estar asesinando a todas estas mujeres. Entonces las mujeres, las madres de Juárez que se han reunido y han buscado los apoyos, lo que quieren es que su voz se escuche a través de las fronteras, a través de otros tipos de medios, no solamente la policía. Yo creo
Esa es la acción quizá más contundente, aunque no parezca así. Su acción es poner en ojos de la comunidad internacional lo que está sucediendo en su lugar de origen. Acabas de mencionar la comunidad internacional, entonces por fuerza debo preguntarte, ¿no? ¿Qué papel está desempeñando esta comunidad? Nosotros, el exterior, el resto de los países, ¿estamos implicados de alguna forma? ¿Estamos ayudando, colaborando de algún modo? No te puedo decir fechas exactas, pero sé que ha habido grupos de investigación colaborativos, tanto de Estados Unidos, y en este mes de marzo, la semana pasada, un eurodiputado acaba de solicitar que se investiguen más a fondo los feminicidios en México y en Centroamérica. Y ya para terminar, ya que has mencionado el tema de la víctima última, ya prácticamente hace un mes, realmente vemos que el caso sigue abierto y que las víctimas siguen cayendo. Te debo preguntar, por tanto, ¿cómo está el asunto ahora mismo allí? Mira, la gente poco a poco, no te puedo decir que lo haya dejado caer en el olvido, porque como tú mismo vas diciendo, siguen habiendo muchas víctimas. Ahora, ¿qué sucede? Que en los números que tú ves y en los que yo te menciono, como te decía en la respuesta anterior, cada vez se incluyen más mujeres que no necesariamente han sido muertas bajo este método, entre comillas, inicial, que era encontrarlas con signos de violencia sexual y abandonadas en descampados. La gente sigue con miedo. En Ciudad Juárez se vive con miedo, sobre todo si eres una chica de 20 y tantos años que trabaja en una maquila y va y viene sola todos los días. Y lo que sí te puedo decir es que sigue habiendo constante movimiento de parte de las organizaciones y de artistas mexicanos y de otros lugares que, gracias a sus películas, libros, canciones, están dando a conocer al mundo el caso para tratar de llamar la atención y lograr, esperemos, que esto disminuya. Has mencionado que se vive con miedo. Nosotros sabemos que no solo son los cadáveres que aparecen, sino que sigue habiendo un montón de chicas desaparecidas. ¿Se recomienda alguna medida para esa vida cotidiana de las jóvenes? ¿Se ha hecho alguna especie de llamamiento a la población sobre conductas? Mira, de manera más o menos normal te recomiendan, por ejemplo, que trates ir siempre acompañada. Si tienes que tomar un autobús en la noche, bueno, que alguien te lleve, que vayas por calles iluminadas, que si vas por una calle muy sola trates de caminar en contrasentido. Medidas más o menos de sentido común, pero que tampoco evitan que te pase algo de manera definitiva. En cualquier caso, supongo que son medidas que muchas personas, muchas jóvenes no pueden llevar a cabo. Personas que a lo mejor viven solas, que tienen que ir a trabajar en horarios difíciles. Supongo que eso es un problema, ¿no? Así es. Bueno, yo por lo menos sé que en algunos de los casos las compañías que tienen a muchas chicas trabajando con ellos, los que han hecho es poner servicios de transporte en lugares más o menos iluminados para evitarles pues una parte del riesgo. Pues muchísimas gracias, Cintia. La verdad es que nos has dado una información que necesitábamos para poder afrontar con el doctor Paumar pues esas otras variantes y esos ámbitos que también vamos a estudiar ahora psicológicos. Muchísimas gracias, como digo, por tu colaboración y vamos a continuar. Y desde aquí os deseamos, desde luego, que dentro de poco tiempo podáis hablar ya en pasado como los crímenes de Ciudad Juárez y todo se resuelva convenientemente para que, desde luego, pare de una vez ese reguero de cadáveres. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, verdaderamente los datos son escalofriantes. 380 cadáveres de momento, más las desapariciones, hablan incluso de 70 desapariciones todavía pendientes de resolver, y seguimos así. Quizá dentro de una semana vuelva a aparecer un cadáver más. Estamos hablando, por tanto, de un criminal lo suficientemente osado como para que, siendo consciente del movimiento que ya hay de investigación, esto continúe. Realmente supongo que eso encaja con la opinión de Cintia de que esto no es una persona, ¿no? La opinión de Cintia es muy importante precisamente por lo que hemos hablado antes, porque es una perspectiva endocultural dentro de la cultura de cómo ha vivido esa serie de hechos, ¿no? Y las fases que han surgido, incluso el aparente, lo que dice, esa aparente adaptación que decía ella, ¿no? En la actualidad, que hay gente que lo ha enterrado, que ya se lo ha asumido y que ya sigue para adelante, ¿no? O sea, los fenómenos de adaptación psicológicos grupales, ¿no? Que nunca van a ser los mismos vistos desde fuera de nuestra cultura, dentro de nuestra cultura. Igualmente que si le preguntáramos a Cintia qué visión tiene del conflicto terrorista del País Vasco, pues iba a ser bien distinta a la que tuviera ella, a la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es importante esa información para poder nosotros aquí sopesarlo y
y tener en cuenta ese tipo de factores con respeto, ¿no? Y tratarlos con suficiente delicadeza a la hora de ver cuáles son los ingredientes psicológicos de todo este suceso. Lo que decías tú, que es lo que decía ella, que es lo que dice en general las declaraciones, han llegado a... tampoco se ha especificado mucho, ¿no? Porque sigue habiendo multitud de tesis, ¿no? Sí, de lo que se habla es que a lo mejor hay detrás una organización. Exacto, pero a lo que sí que se ha llegado es que es un grupo de personas, que hay una organización criminal. O sea, estamos hablando de crimen organizado. Pues porque... Supongo que el hecho de tantos años de crímenes requiere una organización, una infraestructura que supongo que una persona no puede... Claro, yo no me siento capaz de analizar la mentalidad del crimen organizado, no es mi especialidad, pero eso sí que han sido declaraciones de que hay una banda, ¿no?, de criminales que se dedican, y con un modus operandi, a secuestrar este tipo de jovencitas con este perfil para provocar... Para fines delictivos. Para fines, vamos, quiero decir, para utilizarlas con el objeto que sea, y luego pues y que dejan los cadáveres en el desierto cuando acaban con ellas, como si fueran materiales de desecho, ¿no? Esto no es nuevo, de hecho el secuestro, no para conseguir rescates, sino para otro tipo de finalidades, como el tema de la extracción de órganos para posterior venta, no es tampoco nuevo. De todos modos, en esto entraremos después de una muy breve pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Nos enfrentamos ante unos criminales o una organización criminal un tanto selectiva. Una vez más, no sirve cualquier víctima. Cuéntanos, ¿cuál es ese perfil que buscan? El perfil de víctimas, pues como ya se ha comentado, mujeres jóvenes a veces casi niñas, por debajo de los 25 años. Parece ser que muchas de ellas eran chicas majas, bien parecidas, de barrios pobres. Generalmente eran estas trabajadoras que iban a inmigrantes, que estaban empleadas en estas fábricas, ¿no? Y que tenían turnos nocturnos, lo que les hacía especialmente vulnerables al tener que desplazarse solas por la noche, largas distancias a través del desierto, solas en el autobús. Y como decíamos, eso, iban solas y pertenecían a un estrato sociocultural bastante bajo. Por eso se habló de esa discriminación en los asesinatos y luego en la administración de justicia, ¿no? Tanto por género, porque todas eran mujeres, y también por clase social, ¿no? El tramo de edad con el que trabajan, lo que buscan, es realmente amplio. De hecho, no solo mujeres jóvenes, estamos hablando de niñas, desde 12 años, incluso menos. Me has comentado antes que son muy vulnerables esa víctima. Supongo que eso, digamos, que nos lleva a la afirmación de que no estamos hablando de crímenes en absoluto espontáneos ni pensados a la ligera, sino realmente bien pensados. Buscan víctimas pues que socialmente no supongan un impacto. Estamos hablando de una cosa bien hecha. Sí, parece que eso es un crimen organizado y detrás de esto pues tiene que haber un grupo organizado, porque esa persistencia a lo largo del tiempo con estas cantidades de víctimas pues da mucho que pensar. ¿Y qué es lo que se hace con las víctimas? ¿Qué se sabe? En función de las autopsias y demás, ¿qué se sabe de...? Pues se sabe que se les secuestra, se sabe que son sometidas a cautiverio y que generalmente... O sea, no las matan ya, sino que las tienen varios días. No, están secuestradas varios días. Durante esos días, precisamente por las muestras que hay en los cadáveres, se supone que son víctimas de violencia sexual y sádica. Muchos de los cuerpos tienen amputaciones sexuales, muestras de haber sido agredidas, no solamente con el propósito de una violación, sino con un propósito de hacer sufrir. Incluso, precisamente, no son ejecuciones, la causa de la muerte en gran parte de las ocasiones es el estrangulamiento. Y hemos visto en el pasado que es una forma de matar típicamente sádica, parafílica, en la que hay un especial deleite por parte del agresor a la hora de extinguir la vida de la víctima, ¿no? Y que bueno, pues hace pensar eso, que hay un móvil sádico y un móvil también sexual. Vamos a pasar a una de las hipótesis, abarcando y comprendiendo esa afirmación de que una organización criminal de algún tipo secuestra a víctimas para retenerlas durante varios días y someterlas a torturas o a vejaciones sexuales.
una de las opciones que se plantearon fueron que esas vejaciones se grabaran. Estaríamos hablando de lo conocido como las snuff movies, ¿no? Por ejemplo, esas niñas podrían servir de material para grabar películas de torturas y violaciones reales que luego vender en el mercado negro. De esto ya hemos hablado en alguna ocasión. Esa es una de las tesis, ¿no? Una de las tesis. Que se ha barajado, claro, aquí no que ha podemos sido negada afirmar. por instituciones oficiales en varias ocasiones, que desde luego está esa teoría de que eran chicas jóvenes y bien parecidas y que se ha hecho algún tipo de sadismo y de violación, y que detrás de ello pudiera haber eso, la industria de la pornografía snuff, ¿no? Que recordemos que es la parte más extrema de la pornografía sadomasoquista, ¿no? En estas cintas snuff, pues eso, no hay actrices, hay víctimas. Quiero decir, los asesinatos se ruedan. Interesante afirmación. O sea, quiero decir, un poco para que recordemos que hemos hablado en algún otro capítulo, y por supuesto es una práctica absolutamente una aberración. ilegal, independientemente de la aberración, pues que es un asesinato, ¿no? Es rodar un asesinato, pero eso ya hablamos de una empresa criminal, como hablamos también en el caso de Dutroux, ¿no? Es crimen organizado de explotación sexual, de redes de explotación sexual ilegales, en los que, igual que la pederastia, pues en este caso se presume que hay un mercado detrás de todo eso, un mercado que hace rentable y que perpetúa este ciclo y que hace que se desarrolle esta vía de distribución. Estaríamos hablando, por tanto, de unos asesinos que son más bien intermediarios entre los clientes y las víctimas. Sí, son asesinos empresarios, hablamos de eso, de crimen organizado. En cuanto al modus operandi tampoco vamos a entrar mucho, supongo que es estar vigilando, saber por dónde van, supongo, ¿no? Pues claro, lo que se sabe, que la mayoría de las víctimas son chicas que van solas por la noche y que son interceptados por estos depredadores nocturnos, y que desde luego tienen la infraestructura necesaria para llevarse todos los medios, las víctimas, sí, torturarlas y acabar con ellas. Sin embargo, es algo llamativo el poco celo que ponen en ocultar los restos. Una organización que lo hace todo tan bien, entre comillas, que selecciona a las víctimas, que nunca deja pistas, y sin embargo, a la hora de deshacerse de los cadáveres no tienen ningún cuidado, lo dejan en descampados, que se ven enseguida. ¿Esto qué nos está indicando? ¿Qué nos está comunicando? ¿Una cierta prepotencia? ¿Una cierta...? No se lo puedes tomar como prepotencia, como provocación, como una falta de respeto absoluta con respecto a estos cuerpos, que son como materiales de desecho de una fábrica, en este caso de una industria, que después de haberse usados, pues ahí simplemente se los almacena o se los expulsa en un vertedero, ¿no? Esa es la sensación que da, ¿no? Y que desde luego es la burla y el desafío constante a las autoridades, ¿no? El que esto siga pasando. Vamos a pasar a un tema mucho más delicado, el tema de las familias supervivientes. ¿Nos podrías explicar, bajo tu punto de vista profesional, qué provoca la desaparición de una joven en este contexto? Porque claro, no es lo mismo en otra ciudad. Aquí saben que cuando una joven desaparece, evidentemente, automáticamente ya saben un poco de qué están hablando y qué ha podido ocurrir a su hija. ¿Nos puedes contar a partir de ahí qué sucede en los sentimientos de los padres, de las familias? Pues es una reacción, en principio la pérdida de un ser querido, es una reacción de duelo, pero con un montón de connotaciones más. Por hacer una aproximación, pues aquí tenemos el ejemplo de la catástrofe del 11 de marzo, que hizo que se segaran la vida de personas de una forma también terrorífica, injusta, etcétera, etcétera, y las mentes de esas personas que pierden así un familiar, ¿no? Pues tienen que adaptarse a esa situación de duelo. El duelo, como digo, es una situación normal, pero es un duelo anómalo, porque hay una serie de connotaciones que lo agravan y que hace que sea especialmente indigesto el tener que asumir esa realidad, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a analizar un poquito esos factores de ese duelo, ¿no? O sea, habría un duelo normal, que es un proceso activo, psicológico, de hacer frente a esa pérdida, que se seguiría una serie de fases que incluso han sido descritas por psicología. Quizás las más conocidas son las fases de la doctora Kübler-Ross, ¿no? La primera fase, que sería la de negación, luego que habría una fase de ira, de enfado, de rabia, de no estar de acuerdo. Sí, luego que habría ya una fase de negociación, de empezar a hacerse cargo. Luego ya lo asumirías, pero lo asumirías de una forma depresiva, te deprimirías,
para al final, pues bueno, aceptarlo de una forma en la que, bueno, lo asumieses, digamos, racionalmente, pero el impacto emocional se redujese y tú volvieras a recuperar el deseo de vivir tras esa pérdida de esa parte tan importante de tu vida, ¿no? Duelo normal, pero esto no siempre es así, ¿no? A veces las condiciones del duelo, incluso la psicología de la persona que tiene ese duelo, hace que ese duelo se convierta en depresión o se convierta en un estrés postraumático. Quiero decir que son formas de dejar una señal o una secuela emocional mucho más patológicas y que necesitan un tratamiento específico. Quiero decir, no todos los duelos necesitan un tratamiento, no todas las pérdidas por un fallecimiento necesitan un tratamiento, pero en este caso, por ejemplo, nos encontramos con esa injusticia, con esa forma de arrebatarle la vida a alguien que tú quieres, ¿no? Alguien lo mata, además, sabiendo que ha sido torturado, posiblemente, y que ha sido violado, y entonces, ¿eso qué te genera? Pues puedes entender, ¿no?, que no es lo mismo si muere tu hijo en un accidente, tu hija en un accidente de tráfico, que si muere de esta forma, ¿no? Los sentimientos de odio, de rabia dirigidos hacia el agente de semejante barbaridad, pues ahí tienen que salir a la superficie en forma, a veces, de una forma más socializada, que pueda ser las agrupaciones, las afiliaciones, campañas precisamente de protesta, de denuncia, como es lo que nos ha comentado la Cintia, o derecho de personas que directamente pueden... De forma mucho más radical. Claro, mucho lo que tú le preguntas, mucho más radical, pueden generar una paranoia, tomarse la justicia por mi mano. Máxime si los que tienen que protegerme no me protegen y los que tienen que escucharme no me escuchan, ¿no? Que eso es lo más grave del asunto. Es más, dentro de las cosas que ayudan a una persona a hacer frente a un duelo es el apoyo social, es que la gente te entienda y te respalde, y entre ellos la sociedad. Entonces, si la sociedad y la administración de justicia pasa por alto esto, no se esfuerza en saber quién lo ha hecho, no se esfuerza en castigar al que ha hecho semejante barbaridad, cometer semejante delito, pues eso hace que tu vivencia sea muy distinta, que sea mucho más traumática, que tú te puedas sumir en una depresión y te puedas sumir en una reacción psicológica pues mucho más devastadora, que te deje unos impactos emocionales en esos familiares pues que les duren toda la vida. Y con respecto a las chicas jóvenes de la zona, hemos pasado ahora de las familias de las víctimas a el perfil de potenciales víctimas. ¿Esto cómo afecta a su vida? ¿Realmente se vean asustadas, se vean condicionadas a la hora de llevar a cabo el día a día? Pues claro, imagínate, ¿no? Si cumples este perfil, que es imagínate si eres el padre de una de estas chicas. Pero es que yo hago la pregunta porque... En edad adolescente, sujétala para que no salga por ahí con los amigos. Claro, yo hablo por un lado por la edad de las víctimas potenciales, que es una edad pues rebelde, una edad muy egocéntrica, y al mismo tiempo porque estamos hablando de unos crímenes que se prolongan mucho en el tiempo. Yo creo que durante un mes se puede mantener un clima de alarma en el que verdaderamente las víctimas potenciales cumplen a rajatabla determinadas medidas de cautela, pero supongo que llega un momento en que las víctimas potenciales, aun a sabiendas de que lo son, pues tienen que seguir con su vida y pueden incluso entrar en la imprudencia. Claro, te tienes que adaptar, igual que estos niños que han nacido en medio de conflictos bélicos permanentes, inveterados, que se han acostumbrado al ruido de las bombas, al ruido de las balas, y que hacen su vida porque no les queda otro remedio. La psicología tiene que adaptarse, tienen que obviar parte de ese dramatismo y amenaza para seguir viviendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría realmente saber, o sea, tener aquí una de esas chicas o uno de esos padres, cómo lo llevan en el día a día, cómo se hace frente, ¿no? Porque, claro, tras un primer momento, que es de no salir a la calle, ¿no? O sea, de no salir a la calle y de dejar tus actividades, dejar de estudiar, dejar de trabajar, etcétera, etcétera, pues al final hay que seguir viviendo, ¿no? Madre mía, para los padres, ver cada día cómo su hija sale de casa para trabajar, para estudiar, tiene que ser realmente un momento tenso, ¿no? Sí. Con esas despedidas que no sabes si van a ser la última. Pero tú imagínate la gente los guardias civiles que que trabajan en el País Vasco, por ejemplo, o que en los mejores tiempos de ETA han trabajado, pues esta gente, ¿cómo vive esa situación de tensión constante, verdad? Se adapta, pues hay gente que se adapta mejor y otra que se adapta peor. O sea, hay gente que ya no lo supera, ¿no? Y gente que bueno, pues es capaz de superarlo y incluso mentes que se forman y se forjan en esas condiciones, ¿no?, de amenaza constante y de peligro constante. Entonces la mente sí que está capacitada para ese tipo para adaptarse. Sí. Has comentado el tema de la superación de situaciones traumáticas nos lleva ahora a la posibilidad de una víctima superviviente.
esa es la pregunta que yo te hago ahora, ¿no? Como siempre, pues te lanzo esos desafíos complicados de ponerte en la mente de otras personas. ¿Qué pasa si una de esas personas que han sido víctimas de estos secuestros, por ejemplo en Ciudad Juárez, qué pasa si una consiguiese escapar después de haber vivido esos días de cautiverio? ¿Cómo vuelve a casa una víctima de algo así? Pues es una pregunta muy interesante porque me permite hablar de un concepto psicológico llamado resiliencia, que es un concepto que viene de la ingeniería, que es exportado por una psicóloga y aplicado a las ciencias humanas, a la psicología, en los 80, que tiene que ver con la capacidad de recuperarse, ¿no? Es un concepto que tiene que ver con la capacidad de recuperarse los materiales a las deformaciones. Cuando sufren estrés un material, luego la capacidad que tiene de volver a su posición original y a su estructura original. Pues esto se viene hablando que hay personas y que hay mentes que tienen esa capacidad y que afrontan mejor los desastres y el estrés. De hecho, en el libro que llevó a la comunidad científica que transportó este concepto, pues lo que hacía era hacer un estudio de casos. Había estudiado una población de niños del archipiélago de Hawái y los había seguido, que habían tenido durante su infancia condiciones desastrosas, tanto traumáticas, tanto de cuidados como de abusos, como de carencias, ¿no? Como muchos de ellos de maltrato, y ver cómo esos niños evolucionaban a lo largo del tiempo durante 30 años, ¿no? Y vio que una gran proporción de esos niños, sí que 2/3, sí que arrastraban toda la vida las secuelas de ese trauma psicológico, ¿no? Pero lo más interesante, vio que había 1/3 de esos niños que se recuperaban psicológicamente y que tenían una psicología aparentemente normal y llevaban a cabo proyectos vitales, ¿no? A los 30, 40, 50 años aparentemente normales, ¿no? Entonces hizo ver eso, ¿no? Que la mente aún tiene esa capacidad de recuperación y que muchas veces, así como unas buenas condiciones de crianza no te garantizan el que tengas una salud mental perfecta, ni tampoco lo contrario, el que tengas un trauma en la infancia tampoco es tan determinista como para sentenciarte a que vas a tener una enfermedad mental. Eso no es así, ¿no? De hecho, esta variable que se estudia tanto a nivel individual como a nivel familiar, pues se podría discriminar dos partes. Una que es la capacidad de la mente para afrontar el estrés, para afrontar los inconvenientes y las amenazas de la vida, ¿no? Las estrategias de afrontamiento o de coping que se llaman, ¿no? Y otra parte que tendría que ver no solamente con eso, sino con la capacidad para desarrollar una psicología positiva, optimista ante la vida. O sea, que no protegerse por una parte ante los acontecimientos estresantes y por otra ser capaces de desarrollar, ¿no? una calidad de vida optimista y una psicología pues muy constructiva y unos proyectos vitales muy constructivos ante la vida. Es interesante cómo los mecanismos de la mente para intentar sobreponerse a los acontecimientos y poder continuar viviendo, que esto, en el fondo supongo que es un instinto de supervivencia. Para acabar el programa vamos a ver ahora la ficha donde se recogen los pocos datos que se tienen, datos que llaman la atención sobre su carácter de provisionales. Hemos puesto un año de final, 2006, pero vemos por lo que nos ha contado Cintia que los crímenes continúan, pero bueno, los confirmados dentro del Ciudad Juárez son hasta el 2006, pero son cifras que insisto, siguen aumentando a la espera de que por fin se resuelva. Veamos la ficha. Lugar de los crímenes, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Número de crímenes, alrededor de 400 asesinatos y 50 desapariciones. Naturaleza de los crímenes, secuestro, pederastia, tortura, violación y asesinato. Fecha de los crímenes, 1993-2007. Este caso tiene, por tanto, algunos aspectos muy llamativos. Por un lado es de los que manejan cifras más elevadas de víctimas, y por otro, uno de los pocos casos que se han estudiado en este programa que todavía siguen vigentes. Ahora mismo, todavía, esa presunta organización criminal sigue funcionando. Desde aquí, por tanto, como hemos hecho con Cintia, con la periodista mexicana, pues lanzamos el mensaje de que ojalá, en poco tiempo, este reguero de sangre termine, se consigan encontrar los culpables
Y desde luego, en caso de que esté detrás una red de pornografía tipo SNAF, por supuesto que la actividad policial no llegue solo hasta los criminales que llevan a cabo los secuestros, sino que vaya también incluyendo a los clientes, como ocurre con los casos de pederastia. Y con esto acabamos esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Os recordamos el correo electrónico del programa para que nos enviéis vuestros comentarios o propuestas, depredadores@ztv.es, y os emplazamos a vuestra próxima cita, que será la semana que viene, con un nuevo caso por lo menos igual de inquietante. Hasta entonces.